quiero comenzar con usted. ¿Qué más hace falta acá para que Occidente de una vez por todas comience a accionar contra el genocidio en Gaza? Porque estamos viendo que hay comunicados, que hay intervenciones en foros multilaterales, pero no hay acción. No, claro, mientras siga existiendo la ayuda militar, la ayuda económica por parte principalmente de Estados Unidos y también de los países occidentales, es muy difícil que esto pare. Y si a esto le sumamos resoluciones tibias en el Consejo de Seguridad que no resuelve la situación diaria de los palestinos, como por ejemplo la llegada de ayuda humanitaria, de medicamentos, comida, víveres, agua, la situación se va a agravar y Israel se va a sentir con las manos libres para seguir asediando y ahora intentar el asalto final a Rafah, en el sur de la franja, para terminar de consolidar su dominio y su venganza contra Hamas, pero los que sufren es la población palestina. Hay que tener en cuenta algo importante. Estados Unidos no quiere tirar de la cuerda, es decir, no quiere presionar tanto a Israel, porque una eventual caída y pérdida de apoyo del gobierno de Benjamín Netanyahu, eso va a propiciar la llegada al poder del resto de los ministros del gabinete de guerra que en este momento gobierna Israel, principalmente los más ortodoxos y los más radicales, como es el ministro de Finanzas Smotrich y el ministro de Defensa Ben-Gvir, que personalmente armaron a la población, a los colonos israelíes en Cisjordania para que asesinen palestinos, no digo en Gaza, sino en Cisjordania. Es decir, que puede llegar a ser mucho peor. Y Israel también está en concordancia con Estados Unidos, sin embargo, tampoco quiere, romper relaciones, principalmente por la ayuda enorme. Y segundo, porque un cambio de gobierno de Estados Unidos, si llega a gobernar de nuevo Donald Trump, va a tener las manos libres Israel para seguir cometiendo actos de genocidio o de barbarie como está cometiendo, sino que además se puede escalar una guerra regional más amplia, principalmente con Líbano, y es posible que Donald Trump, si llega a gobernar, pacte con Israel un ataque directamente también sobre Irán. Así que puede llegar a ser mucho peor. Israel se ve con las manos libres, sin embargo, el gobierno demócrata no es tan condescendiente con Israel como sí lo es Donald Trump. Así que digamos, acá prácticamente se está buscando una situación complicada, crítica de por sí, ¿no? Porque acá prácticamente se está viendo que se está buscando es ganar tiempo para ver qué va a pasar después en las elecciones de los Estados Unidos, para después de ahí sí comenzar a accionar de alguna u otra manera. Creo yo también se puede ver por ahí también. Don Jorge, a ver, hay gente que está pasando hambre, hay gente que ya ha muerto de hambre. Van más de 30 personas que han muerto de hambre en el norte de la Franja de Gaza. Y esto es completamente lamentable, que la gente muera de hambre en pleno siglo XXI. Es completamente lamentable que la gente muera de hambre cuando sigue el envío indiscriminado de asistencia militar y de plata al régimen de Israel para que utilicen esa asistencia militar contra los palestinos, bien sea en el norte o en el sur de la Franja de Gaza. Hoy mismo está el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, de visita el territorio israelí. Uno se pregunta, a ver, ya no hay cómo justificar, ya no hay cómo tapar el sol con un dedo en medio de este genocidio. Definitivamente, Juan Carlos, que no hay manera de tapar el sol con un dedo. Pero al estado profundo, y entiendo, su servidor entiende como estado profundo a aquellos estamentos políticos, económicos y sociales que no cambian, aunque cambien los gobiernos de demócratas y republicanos y viceversa, no cambian porque este estado profundo capitaliza todas las circunstancias siempre y cuando los afectados no sean ellos y sus operadores. Alguno de los ministros de Benjamín Netanyahu, si no me equivoco, el ministro de Defensa, señaló por ahí del 11 de octubre, que los israelíes combatirían a seres no humanos en Gaza y que actuarían como tales. Esto nos revela muchísimo. Esto nos revela que quienes no pertenecen al estado profundo y no forman parte de sus milicias operativas, entonces en realidad son considerados como subhumanos. Ahora, y con esto de momento concluyo, porque sé que el tiempo es breve. Juan Carlos,
el tema no solo es regional, no solo es Asia Occidental, como bien lo señaló mi compañero de mesa, sino que apunta al control de mentes y al control de la libertad de expresión, de momento en América del Norte, pero ya si hay tiempo explicaré por qué. Bueno, y ya guardamos, ya vamos a guardar por esa explicación, porque precisamente libertad de expresión, y acá dista muchísimo, por ejemplo, los titulares de la prensa, y esto lo traigo siempre a colación. A ver, los tres somos periodistas, sabemos cómo funcionan perfectamente los medios de comunicación y tanta diferencia que hay entre 32.000 muertos a 32.000 asesinados, ¿no? Entonces, Maximiliano, las consecuencias para Occidente, tú hablabas justamente, dabas pie para esa intervención, expansión de la guerra en Asia Occidental, en Medio Oriente. ¿Qué consecuencias puede traer, sobre todo para Occidente, ¿no? Digamos, Europa, 600, la cifra exacta, 609.4 millones de euros al año que destina la Unión Europea para el régimen de Israel en materia defensiva. ¿Qué consecuencias puede traer esta complicidad? Bueno, en primer lugar, la consecuencia es a largo plazo. La historia juzgará a Occidente como facilitador de un nuevo genocidio en la humanidad, en este caso el genocidio del pueblo palestino. Pero Occidente, y no solamente Occidente, sino los países árabes, también están ante una dualidad, una disyuntiva. Si se permite que los palestinos de Gaza puedan refugiarse en otro país, llámese Canadá, por ejemplo, que abrió las puertas a algunos palestinos, a unos 1.000 palestinos, o quizás Egipto u otros países, se está salvando la vida de esos gazatíes, pero al mismo tiempo se está permitiendo y avalando una nueva Nakba, es decir, una nueva limpieza étnica forzada por parte de Israel. En cambio, si se prohíbe la entrada, como quiere Egipto, no quiere más refugiados, que ya está en una situación bastante delicada y además tiene una gran crisis económica, esa gente en general va a ser víctima no solo de la muerte directa por los bombardeos y el asedio del ejército israelí en tierra, sino también por la falta de alimentos y de medicinas. Así que está el mundo ante una gran disyuntiva, pero yo creo que a largo plazo Occidente va a ser señalado como facilitador de un nuevo genocidio con la excusa de ayudar al pueblo judío, que no tiene nada que ver con las decisiones del Estado israelí, por haber surgido ese genocidio contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. O sea, son dos cosas muy diferentes, pero que tanto Israel como Occidente recurren a esa retórica para mantener el dominio geopolítico y energético de Medio Oriente. Hay incluso una demanda ahora en curso en la Corte Internacional de Justicia contra Alemania, porque Alemania es el país europeo que mayor cantidad de ayuda, mayor cantidad de plata destina a Israel y mayor cantidad de armas además. Y esta demanda fue interpuesta hace prácticamente un mes por Nicaragua, precisamente por ser cómplice de este genocidio. Don Jorge, retomo con usted el tema de la libertad de expresión y a esto quiero sumarle el tema de la democratización de la Organización de las Naciones Unidas. Irán, precisamente, condenaba toda esa ausencia de dictámenes, criticaba además esa complicidad que ha tenido Occidente, criticaba esa complicidad que ha tenido organismos como la propia Organización de las Naciones Unidas y la Justicia Internacional en la falta de acción con el régimen de Israel. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la Organización de Naciones Unidas en su actual arquitectura responde a los intereses y al poder de los tres aliados occidentales que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hablo de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia. Hoy el mundo, sin embargo, es totalmente distinto. La realidad es que, por ejemplo, a querer o no, China es una superpotencia económica que incluso observa y trata de instalarse en México, lo cual le abarataría mucho su producción, le aseguraría sus cadenas de suministro y acercaría a China al mayor mercado del mundo, que es el de los Estados Unidos. Por eso la preocupación de los Estados Unidos. A querer o no, Rusia ha demostrado que tiene el poderío bélico suficiente para contener en una guerra proxy, en una guerra que es a través de interpósitos países, en este caso Ucrania,
de contener a Estados Unidos y de contener a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Rusia no ha empleado su poder bélico con fines de agresión hacia Europa, y al decir poder bélico me refiero al poder aeroespacial y nuclear de Rusia. Por completo, claro. Si hubiera una guerra nuclear sería el acabose. Ahora, me voy muy rápido al tema de la libertad de expresión. Mientras Canadá anuncia que dejará de suministrar armas a Israel, en el Parlamento canadiense está en discusión una ley que se llama Ley de Daños en Línea, o proyecto de ley C-63, que prevé cadena perpetua para quienes generen opiniones de odio. Juan Carlos, esto es muy grave porque la expresión es muy ambigua. Si se señala que Israel está cometiendo un genocidio, aunque la evidencia sea tal, si el legislador y los jueces canadienses determinan que esto promueve el odio contra Israel, entonces quien lo diga será sentenciado a cadena perpetua. De momento quisiera dejarlo ahí para no privar de tiempo a Maximiliano, pero de manera coincidente en Estados Unidos y en México se dan acciones en ese sentido de las cuales muy poco se habla en los medios libres internacionales. Y es un tema sumamente interesante y necesario, además, para el análisis. Maximiliano, hoy Estados Unidos hace una propuesta ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, una propuesta que fue apoyada, desde luego, por los aliados occidentales, pero que fue vetada por Rusia y por China. Y el argumento de Rusia y China es que esta propuesta, prácticamente, de resolución de Estados Unidos daba una inmediata luz verde, porque era además muy ambigua, daba luz verde para que el régimen de Israel ejecutara de inmediato la operación que ha venido ya anunciando de por sí durante varios tiempo en Rafah. Entonces, se daban también estas acciones en el hospital de Al-Shifa a lo largo de esta semana. Entonces uno se pregunta, a ver, es la segunda vez que atacan el hospital de Al-Shifa, es en el norte de la Franja de Gaza. No es el primer hospital que ha sido atacado y se le permite incluso a Israel seguir accionando contra hospitales, contra refugios, contra los civiles, contra centros religiosos, contra centros de acopio dependientes de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Eso no puede dar pie para que pueda ocurrir algo mucho peor, si es que hay algo realmente peor que todo esto? Sí, claro, claro. Fijémonos que al comienzo, con el primer ataque al hospital de Al-Shifa, el mundo, por lo menos verbalmente, condenó ese accionar. Ahora son más tibios las voces en contra. Me refiero dentro de la prensa occidental, ¿no? Lo que filtra la prensa occidental, no es tan contundente. Como que uno ya se acostumbró, el mundo se acostumbró a que Israel arrasa con todo. Entonces, en parte lo está permitiendo. Y si a esto le sumamos la complicidad y la inacción de los gobiernos aliados y occidentales, bueno, sí, Israel tiene las manos libres. Es el preludio de lo que va a suceder en Rafah, una masacre donde 1,5 millones de personas que están refugiadas ahí no tienen a dónde ir, y por otro lado es el preludio a una operación regional más amplia, porque es muy probable que luego de la operación en Rafah, Israel comience el ataque contra Hezbollah en Líbano, porque es algo que quería hacer a partir del 7 de octubre y Estados Unidos no se lo permitió, y para seguir teniendo el apoyo mundial, Israel decidió hacer esta operación en varias fases: el norte de Gaza, el centro de Gaza, luego Rafah y luego va por Líbano, en el cual, ya lo dijeron varios miembros del gabinete de guerra de Netanyahu, que destruir a Hezbollah es el segundo objetivo. Sin embargo, es mucho más difícil que destruir a Hamas, y es mucho más difícil porque no solamente ocupando el sur de Líbano se derrota a Hezbollah. Hezbollah tiene una presencia en casi todo el Líbano, principalmente también en Beirut, la capital. Así que es una guerra larga, de consecuencias imprevisibles, y sí, es el preludio a una operación mucho mayor en la cual el mundo, al seguir vendiéndole armas, excepto esta moción de censura de Canadá, que no le va a vender más armas, pero a cambio deja de reconocer a Palestina como Estado, sino que dice que una sutileza introdujo en el texto, que es que va a trabajar para la creación de 2 estados, uno palestino, uno judío, algo que hoy en día es ciencia ficción, porque ya ambos territorios están siendo dominados por Israel desde el punto de vista militar y de la
digamos, pisotear las leyes internacionales. Así que sí, es como vos decís, es el preludio a operaciones de masacre más amplias, sí.